Hola, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, buenos días, Salón. Sí, bueno, aquí estamos nuevamente en una entrevista esta vez acerca de los diferentes niveles de conciencia eh, que se pueden observar y que se pueden alcanzar en el árbol de la vida y obviamente a la luz de la cábala. Vale, Sí, estupendo, sí, encantado. muchas gracias, profesor. Entonces, ¿cuáles son, bueno, la primera pregunta, ¿cuáles son los niveles de conciencia de la cábala? Bueno, es que hay que distinguir aquí qué modelo utilizamos. Si utilizamos el árbol simple, utilizamos el árbol extendido, o sea, ya se sabe, es sabido que es el pilar del medio, ¿no? El pilar central del árbol de la vida, el que de alguna manera eh, tipifica los distintos niveles de conciencia, corresponden a sefirot o a estados de ascenso, entre comillas lo de ascenso, porque en realidad es interiorización por el pilar del medio. Sabemos que los otros dos pilares laterales son funcionales, pilar de la fuerza, de la energía, pilar de la forma o de la organización, de la estructura, y el del medio, con energía y con estructura, se forman, digamos, estructuras de identidad a su vez en las que se apoyan los distintos niveles de conciencia y el mismo concepto de autoidentidad. Perfectamente. Sí, sí, exactamente. Entonces, eh, podríamos verlos en el árbol extendido, estos niveles de conciencia. Sí, claro, Sí, lógicamente se ve mucho mejor en el árbol extendido porque ahí tenemos la escalera de los mundos. O sea, es decir, en sí, el árbol simple también está la escalera de los mundos, pero están como más solapados todos, ¿no? El árbol sí. extendido está muy claro porque tenemos desde el nivel inferior en el Malhut de Asia hasta el nivel superior en el Keter de Atzilut. Si quieres, pongo aquí un comparto, una Sí, imagen. sí, claro. A ver, y es esta de aquí, donde está el árbol extendido. Fíjate que primero, bueno, ahí tenemos todo el árbol extendido completo. En realidad es referido a lo que es la persona, es decir, el microcosmos. Por eso colocamos la persona en el nivel inferior, ocupando todo el mundo de Asia, en el sentido para enfatizar justamente que son niveles de conciencia de la Sí, persona y que se puede acceder a ellos por meditación u otras técnicas, es decir, se pueden llegar a experimentar, ¿no? Entonces sí, aquí esto es lo que yo llamo, lo que he puesto a la izquierda, el modelo de las siete colinas. No es que sean siete estados de conciencia, de hecho son más, o sea, hay que partir de incluso del nivel inferior mm, hasta, bueno, hasta el nivel superior. Son las siete niveles, siete colinas, porque son siete estados de conciencia desde que la persona, digamos, ha realizado lo que diríamos su verdadero ser, su yo profundo, su self, en sí, lenguaje junguiano, ¿no? Que es lo que sí, representaría aquí el nivel 7 porque correspondería al Tiferet del mundo de Yetzirah. sí, Es decir, en el mundo de Asia tendríamos el nivel inferior, que es lo que yo llamo el yo urobórico. Bueno, yo esto está basado, por supuesto, en el modelo de Ken Wilber, de psicología sí, transpersonal. Entonces, no sé si es el que modelo utiliza hoy en día, pero es el que utilizaba antes. Entonces, el nivel inferior es lo que él llamaba, y que a mí me parece bien el nombre, el yo urobórico o pleroma, que es un estado de conciencia que podríamos decir como es un estado oceánico en el sentido de que quizá es el nivel que tenga el feto en el estado intrauterino, es el estado de conciencia intrauterino, por así decir, ¿no? Un sí, nivel de conciencia urobórico, es decir, un nivel de conciencia, pues eso, del pleroma en general, ¿no? El siguiente nivel, que es el que aquí está tipificado, que pone yo tifónico, es sí, cuando en los primeros estadios de la vida del bebé, en el que sí, realmente está representado como un tifón en el sentido de que es mitad animal, la parte inferior, mm, mitad ser humano, la parte superior. Es decir, es un ser humano que despliega poderosas emociones. Es decir, sí, por ejemplo, el llanto de un niño cuando tiene hambre, pongamos por caso, el llanto de un bebé cuando tiene hambre o cuando se encuentra incómodo por lo que sea. Es decir, su manifestación de conciencia son las emociones o los estados que está experimentando internamente y que en Weber lo llama el tifón. El siguiente nivel, que correspondería a
el Tiferet del mundo de Asia es el yo corpóreo. sí. Hay que tener en cuenta que en las correspondencias del mundo de Asia, el Tiferet de Asia corresponde con el sistema nervioso central en general. Esto es otro modelo diferente, ¿eh? Mm, Simplemente, pues por ejemplo, el sistema nervioso vegetativo correspondería a Yesod, el sistema nervioso central correspondería a Tiferet, etcétera. Entonces, el yo corpóreo significa que ya el niño ha alcanzado como una imagen global de su cuerpo. O sea, una imagen como completa de su cuerpo. Ya tiene conciencia de su cuerpo, ya lo distingue del entorno, ¿eh? Ya lo distingue, aunque por supuesto hay un estado de mucha fusión, pues lo distingue también de los progenitores de la madre en particular y en general de todo el entorno que le va rodeando. El yo corpóreo ya tiene una imagen efectivamente, de su cuerpo como tal, ¿no? Es sí. el siguiente nivel, que sería el de aquí, que se está representado como el centro de la garganta, sería lo que llamamos el yo mental. Es decir, sobre esto, poco a poco, a base de pues, el desarrollo, como hace, posiblemente esté más plenamente desarrollado alrededor de los 7 años, a lo mejor, que es cuando antiguamente se decía que uno alcanza el uso de razón, digamos, Sí. es el nivel que está representado por el ego. El ego es el yo mental del individuo, ¿no? La imagen que se ha construido de sí mismo, pues a base de pensamientos, sentimientos, lo que le han dicho que es los resultados de sus interacciones con el medio ambiente, donde ha desarrollado ya sus pautas básicas, digamos, de reacción y de conducta, etcétera, ¿no? Y el siguiente nivel, que es lo que llamamos el nivel 7, porque es, por así decir, como el primer nivel verdadero en la escala de ascenso, ¿eh? Es el Sí. nivel que llamamos del yo real, del el yo existencial, el self, el centauro, en palabras de Ken Wilber, porque es una, digamos, identidad cuerpo-mente, como que la mente también se funde completamente con el cuerpo. El individuo tiene una experiencia de su ser total, de su verdadero centro, sabe quién es, ¿eh? Sabe qué es, fundamentalmente sabe qué es, se ancla en su ser y de alguna manera está como es el centro en medio de todas las condiciones de su psique, ¿no? Tanto conscientes como lo que hasta entonces eran inconscientes, arquetipos tipo sombra, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Mm? Ujú, sí. Aquí es donde empieza realmente el nivel de conciencia espiritual, ¿eh? No es que aquí no haya conciencia espiritual, sí que la hay. A ver, todo esto aquí estamos hablando es un esquema, ¿eh? O sea, es lineal, pero en realidad se dan todos muchos niveles al tiempo, Sí. generalmente. Digamos que en la Kabbalah, por lo menos en la Kabbalah que nosotros enseñamos y experimentamos, se dan como 4 niveles esenciales de desarrollo personal, ¿no? Ujú, sí. El primer nivel es justamente el paso, el salto en la conciencia del ego al self, que no es una anulación del ego, por supuesto. El ego pasa de ser el rey de la psique a ser el regente de alguna manera. Como que el self es una estructura más amplia que, por así decir, abarca o subsume al ego, pero no desaparece en absoluto. No se puede interaccionar con el mundo físico sin ego, Sí. digamos, en Sí, términos exacto. generales, ¿no? Entonces es el modo de interacción con el modo físico, con el mundo físico, ¿no? Entonces, no es que desaparezcan los arquetipos, como persona, sombra, etcétera, sino que están individualizados, que es otra cosa diferente. Están asumidos, integrados en la conciencia, integrados en el propio self, ¿eh? De alguna manera, y el individuo no, digamos que no se siente identificado con ello, sabe que es más que eso, que es el self, ¿eh? De Ujú, alguna manera. Entonces, ese sería el primer nivel de desarrollo. Pero el segundo nivel de desarrollo es el desarrollo de esta tríada, Gesed, Geburat y Feret. ujú. Gesed, Geburat y Feret, que aquí está, lo estoy marcando, no sé si se ve muy bien aquí. Sí, sí, se ve Se ve. perfectamente bien. Bueno, Es pues la este tríada del hombre solo. es la tríada del hombre solo, efectivamente, que es el nivel de realización personal. Es decir, la persona tiene, de alguna manera, también obligación, forma parte de su camino espiritual, ¿eh? El que se realice en la vida. ¿Eh? Sí, Se realiza desde su verdadero Tiferet, que crezca en su Tiferet. ¿A base de qué? De Gesed, el amor, y de Geburah, el poder personal, ¿eh? La disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí. este es el segundo nivel, por así decir, de desarrollo. Pero nos fijamos que en este nivel está esta pequeña tríada, bueno, esta gran tríada que es la tríada Sí, de Dios en nombre, pero esta pequeña cuña de intersección, de sí, manera que en este desarrollo personal, a base, por ejemplo,
de humanismo, de altruismo, de verdadera ética, está también el desarrollo, el germen de lo que es la conciencia espiritual propiamente dicha. Sí, Conciencia espiritual propiamente dicha o global, digamos, no es que lo demás no sea espiritual, ¿eh? O sea, la dicotomía espíritu-materia es una falsa dicotomía, pero de alguna manera empieza a desarrollarse a partir de aquí y esta es la tríada que corresponde a lo que llamamos la Merkabah, ¿eh? Es decir, el sí, nivel ya de desarrollo pleno de la conciencia espiritual, de desarrollo del propio vehículo espiritual, de la propia naturaleza espiritual del individuo, del alma, de la Neshama, si se quiere, ¿eh? De sí, alguna manera, porque hasta aquí, hasta el self, ya digo que todos los niveles se están interseccionando siempre, pero más o menos se funciona en la Ruach y en la Nefesh, ¿eh? sí. En la Ruach, que sería el verdadero centro del arquetipo self, ¿no? Pero aquí a partir de momento se abre la Neshama, es decir, la conciencia espiritual. Y entonces, nos fijamos que es, de hecho, en el mundo de Briah, del ser, que Sí, empieza aquí y acaba aquí, y que se abre este mundo del ser, esta experiencia verdadera de ser, cuando uno llega a su Tiferet, porque es el Malhut del mundo del ser, del mundo de Briah. Entonces, sí, aquí esta tríada corresponde a lo que llamaríamos la tríada mineral del mundo espiritual, la tríada mineral del mundo de Briah. Pues hablamos de Merkabah, como el cuerpo de luz, como el cuerpo divino, como el cuerpo claro, espiritual, mejor dicho, ¿no? El cuerpo divino sí. estaría como más arriba. Cuerpo espiritual, ¿eh? De Sí, desarrollo, justamente para poder acceder a los siguientes niveles, en los cuales el siguiente nivel de conciencia sería el nivel que vemos aquí, que ya es el Da'at de Yetzirah por un lado, pero también es el Yesod de Briah, es decir, el espejo de la conciencia espiritual, ¿eh? sí, El espejo donde se refleja todo ese mundo de Briah, igual que este nivel de Yesod del mundo de Yetzirah, que es el Da'at de Asia, es el espejo de la conciencia personal, ¿no? sí, Pues exactamente. este sería el espejo de la conciencia espiritual, que aquí le hemos llamado, pues yo espiritual, simbólico, psíquico, self guía. Es decir, porque aquí es lo que de alguna manera el individuo empieza a tener experiencias trascendentales, Sí, donde empieza a abrirse a las bandas trascendentales del espíritu. Es decir, que ha integrado en su self pues arquetipos como sombra, idealmente ánima, etcétera, etcétera, o animus, ¿no? Según. Y entonces aquí realmente es cuando surge el conocimiento, porque es un dat, el conocimiento completo de todo lo que es su naturaleza psíquica, de su psique, y ese conocimiento completo se usa como fundamento para establecer la conciencia espiritual. De la misma manera que el conocimiento completo del cuerpo, que asumíamos en el yo corpóreo, se utiliza como fundamento para construir el ego, la imagen, ¿eh? Está construido sobre el cuerpo, porque evidentemente si tú le preguntas a alguien quién eres, te señalará a sí mismo. Yo, ¿quién soy yo? Señala su cuerpo, ¿eh? Entonces, como exacto. que de alguna manera su ego, su yo, está construido sobre esa conciencia corporal. Pues de la misma manera, la conciencia espiritual está construida sobre ese dat, sobre ese conocimiento completo de, de la conciencia psicológica, de la psique completa del individuo, ¿no? Entonces, esto también algunas veces se dice como que es el descenso del Ruach HaKodesh, un nivel de Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh es muy amplio, ¿no? Es decir, de iluminación, porque el individuo empieza a recibir también, ¿eh? Empieza a Sí, abrirse a los planos internos realmente espirituales y empieza a recibir inspiraciones que le vienen de alguna manera como fuera, como de fuera. A lo mejor entendimiento sobre sí mismo, entendimiento sobre el mundo, intuiciones espirituales, puede aparecerse en forma de guías, puede aparecerse en forma de ángeles, puede tener todo este tipo de experiencias. Por eso se llama psíquico, sí. ese psíquico espiritual, ¿no? Sí, y por qué se le llama Dios en nombre a ese estado o a ese estadio de conciencia? Porque fijaos que es una zona de solape entre lo que es el rostro superior, perdón, del mundo de Yetzirah y el rostro inferior de Briah, ¿eh? Entonces es una parte psíquico por Yetzirah, de alguna manera, y Sí, espiritual por Briah. Y entiendo. además que aquí ya realmente uno no está al nivel de la mente concreta, sino empieza a abrirse también a la mente abstracta. Es por eso un nivel ya simbólico, ¿eh? Y luego empieza a percibir los símbolos, es decir, no las relaciones entre las cosas, sino las relaciones entre las relaciones, de alguna Sí, manera. sí, entiendo. Y el siguiente nivel
ya es un nivel, es un gran logro, este nivel Sí, siguiente. Ya todos a partir de Tiferet son todos grandes logros, ¿no? Entonces es lo sí. que llamamos el yo arquetípico, el transpersonal, es lo que llamamos Nesama Suprema, que es este nivel que está aquí, Ujú, sí, que nos está aquí ejemplificado, que es el Malhut de Atzilut. Es el Keter de Yetzirah, por tanto es la verdadera fuente de mis contenidos psíquicos, psicológicos, de mi psicología, y al mismo tiempo es el Tiferet de Briah, o sea, de alguna manera sería como el self del self, ¿eh? O sí. sea, núcleo más interno que al mismo tiempo es el Malhut de Asilut. Es decir, por tanto, es como, por así decirlo, yo a mí me gusta decir que es como un átomo metafórico de la Sejina, es decir, del Ujú, cuerpo de Dios, que en el sentido hablando, utilizando la palabra Malhut como cuerpo, ¿no? Es decir, sí, es divino ya en sí mismo también, participa de lo divino. Hay que tener en cuenta que lo divino no hay partes. No hay decir, tengo un cachito pero no tengo todo, ¿no? O lo tengo o no lo tengo, ¿no? O sea, entonces, este nivel es lo que llamamos la Nesama Suprema, o también la podemos interpretar como la Haya. Es decir, aquí está, digamos, es un nivel ya superior que el individuo en principio lo experimenta como algo fuera de sí mismo. Es llamado también la Merkabah inferior. Fíjate que corresponde en esta a la derecha a este nivel del ujú, fuego que está comprendido entre lo que son las Hayot, las cuatro santas criaturas, y los Ofanim, y las ruedas, ¿no? Entonces, de alguna manera es una chispa del fuego divino, del fuego de la Sejina, ¿no? ¿De acuerdo? sí. Entonces, este es el nivel que es percibido normalmente en, en un, digamos, en un nivel profético, de cábala profética. O sea, es el nivel que, por ejemplo, se percibe en la cábala de tipo de Abulafia, por ejemplo, este es el nivel que se alcanza, ¿no? Porque es como si los místicos cuando están, no sé, después de un largo proceso, evidentemente, de meditación y de disciplina, de repente como que entran en ese estado de debilidad, de temblor, de todo eso, ¿no? Que de alguna manera están saliendo de algo completamente desapegándose o abriéndose por completo y desapegándose de lo físico. Y entonces es como si se encontraran a sí mismos hablándoles como se dan cuenta como que su verdadero yo está fuera de sí mismos. Ujú, sí, Este nivel. Este es el nivel de la Nesama Suprema. Y fijaos que aquí es lo que he llamado la quinta colina, ¿eh? O sea, porque sí. la séptima es el del Self, la séptima es el de, digamos, el Ruach, ¿eh? El Ruach HaKodesh, la quinta es la Nesama Suprema, la cuarta ya es otra cosa, ya empieza a subir a niveles superiores, porque fijaos, la cuarta colina es el Dat de Briah Ujú, y el Yesod de Atzilut. Digamos que es el punto en donde el rayo de la creación realmente imprime, ¿no? Hay que tener en cuenta sí. que la creación, el mundo debería brota del Keter de Atzilut. Tenemos a Jogma y Binah, las dos polaridades, Ujú, y el rayo penetra aquí. Y entonces estas sefirot del mundo debería son llamados los 6 días de la creación, concretamente, ¿no? sí, sí, Entonces, exacto. Es el hexagrama, ahí es donde se ubica el hexagrama briático. sí, el Sagrado Abriático celeste, es aquí, sí. Ujú, Porque hay un hesagrama abriático inferior que está centrado en la Nesama Suprema. Es decir, que constaría de Daat, Gesed, Geburat, Tiferet, Nesajot y Yesod. Y este superior constaría de Keter, Jomabina, Daat, Gesed, Geburat y Tiferet. ¿No? Este hesagrama superior, de alguna manera. Entonces, esto lo llamamos yo divino. Eh, ujú, a sí. ver, esta es la interfaz entre lo que llamamos, entre comillas, porque la mente divina es todo, ¿no? La mente divina y la mente, pues no sé, personal, o sea, individual, o bueno, transpersonal, pero individual de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, la mente es la interfase de Dios con la creación en general. Ujú, Entonces, este nivel, que es lo que llamamos chispa divina, yo divino, etcétera, ¿no? El nivel que en la terminología de Ken Wilber es el nivel causal inferior. ujú, Entonces, a partir de este momento corresponde a este nivel, ¿eh? Este sí. nivel que dibujado, que sería como el firmamento como de cristal tendido sobre las Hayot, las santas criaturas vivientes, ¿eh? Ujú, Sobre la que se sienta el trono divino, ¿eh?
Entonces, ese sí, nivel, ese firmamento de cristal es un Da'at, es un Yesod, ¿no? Es el espejo donde sí. se refleja la conciencia divina, donde Dios directamente conoce directamente, por así decir, al mundo, ¿no? A veces Ujú, descrito como la gran cortina, etcétera, etcétera, ¿no? sí. Entonces, el siguiente nivel, claro, ya es es un nivel del Tiferet de Asilut. Es un nivel como si dijéramos, pues de utilizando la terminología de imagen, que ya no es un nivel inferior, pero ya mismo Ezequiel lo define como la imagen de la semejanza de Adán sentado sobre el trono, ¿no? Entonces, imagen, utilizando esa imagen sería como el nivel del Serampín, es decir, del rostro inferior de la divinidad, ¿no? Del el centro de la conciencia divina, de la omniconciencia, de la omnipresencia, de la omnipotencia, llamamos de todas Mm. maneras, todos los omni que queramos poner delante, Sí, sería ese, la conciencia no obstruida. Por ejemplo, dice Ken Wilber, porque utiliza mucho, él siempre utiliza, no utiliza metáforas cabalísticas, él utiliza metáforas orientales, utiliza la conciencia no obstruida. Es decir, pues sí. eso, más o menos sería este nivel. Y por encima de este nivel, ¿hay niveles por encima? Sí, luego está el rostro superior, utilizando nuevamente imaginería. ¿Eh? El rostro superior que se Sí. correspondería al Keter de Asilut. Pero antes hay que pasar por el Dat. El Dat es el sustrato final, carente de toda forma, en alguna manera. Fíjate que antes hemos hablado de que para llegar al nivel de la Neshama suprema hay que integrar de alguna forma la experiencia del yo con el mundo, Ujú, mientras los sí, arquetipos, yo y mundo. Para llegar a este nivel había que experimentar, había que de alguna forma sí. eh, en la divinidad, digamos, integrar Dios y la creación, todo integrado, todo Mm, fundido. Y entonces llegaremos a este nivel de sí, arriba, que es el nivel de oscuridad absoluta. Como dice, luego sí que vemos un poco prácticas en cada uno de ellos. Habla, sí. por ejemplo, como dice el libro de Job, de Jobma de Ain Timatse, y de dónde viene la sabiduría. Se traduce normalmente, pero de hecho, literalmente él dice, la sabiduría viene de la Ain, de la nada. Mm, Entonces, es este nivel de nada. Por sí, encima del cual todavía estaría el nivel superior, que es el nivel último, el nivel no dual, pero no tiene sentido hablar de no dualidad, porque no dualidad presupone una dualidad inicial, y esto está más allá de toda dualidad. Pero bueno, si queremos aproximarnos a él, hablaríamos del no dual, ¿no? Nivel no dual absoluto, que es el infinito, que es en Sof, por un lado, que es lo que llamamos Eye a Seye, es decir, yo soy quien yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. sí. Bueno, pues ahí está. Entonces, desde este nivel superior hasta este nivel inferior, se despliega toda la manifestación. Por encima, el absoluto. Extraordinario. Sí, Bueno, sí, pues eso. sí. Eh, Dime. realmente sí, es de un detalle extraordinario, cómo se van Gracias. definiendo cada una de las, sí, de los estadios y hasta llegar al más alto. Sí, y se ve muy claro representado en el árbol. El, también lo que me llama la atención es que el acompañamiento que hacen los pilares laterales para, para hacer, digamos, para hacer el ascenso. Digamos que donde la energía es importante, pero también Claro. necesita. Y la forma, ¿eh? Las dos Claro, cosas. claro, Energía y forma. exactamente. Para estabilizarse en un nivel de conciencia, o sea, tú alcanzas un nivel de conciencia, evidentemente primero esporádicamente como una emergencia espiritual, llamémoslo así, por utilizar un término más o menos consagrado, ¿no? Emergencia espiritual. No es Sí. que estés en un nivel de emergencia, sino que es una emerge, ¿no? Una emergencia Ujú, espiritual. Tú eso puedes irlo teniendo, pero para poder permanecer en ese nivel de conciencia necesitas poner siempre en juego los pilares laterales. Es sí, decir, necesitas apoyarte en los pilares laterales, porque ese nivel de conciencia tiene que generar de alguna manera una estructura de identidad, y esa estructura de identidad es que es la que subsume tu nivel sí. de conciencia y tu estructura de identidad anterior. Esa estructura de identidad necesita pilares de la forma, para definirla de alguna manera, Ujú, establecerla, y de la fuerza, su energía, evidentemente. ujú, sí. O sea, siempre los pilares laterales son como el arco.
La flecha asciende por el pilar del medio, pero los pilares laterales son los que tensan la cuerda, ¿eh? Los que permiten esa tensión que permite el acceso hacia arriba. Sí, claro, claro, exactamente. Profesor, ¿y podría explicarnos un poquito más el tema del, o sea, el Dios, Dios en hombre, luego está el Dios, tengo aquí, el primero es Dios en hombre, luego Dios hombre, y arriba en el Tiferet de Bria, digamos, y el Malkut de Atzilut, estaría Dios solo. No, es que eso hay que verlo en cada mundo, ¿eh? No solamente Ujú. es en Briah, también es, o sea, eso quizás se ve mejor en el árbol simple. Quizás si tú compartes ahora alguna imagen del árbol simple lo podemos ver mejor, de las tríadas completamente. Sí, Si no lo busco yo, pero claro, toca buscarlo, ¿eh? a ver, Por todos déjame. los repliegues de mi ordenador. Sí, yo lo tengo O sea, aquí. sí, pues venga, si Sí, lo pones, a ver. Mm, Aquí no sé. Yo creo. de todas maneras, si quieres te lo explico igualmente, o sea, da igual, si no consigues, mientras lo vas buscando. Sí, O sea, porque. por ejemplo, en el plano de Yetzirah, por ejemplo, este Ujú, Dios en hombre, de alguna manera, corresponde a lo que la actividad que hemos llamado la actividad de la Merkabah, es decir, el desarrollo del cuerpo de luz. ¿Eh? sí. Desarrollo del cuerpo de luz. Entonces, esto significa que, ¿por qué se llama Dios en hombre? Porque cuando empiezas a profundizar en ti mismo, realmente encuentras a la divinidad anclada en lo más hondo de ti mismo. O sea, el aní, fíjate que, por ejemplo, cuando se usa de forma espiritual, mántrica, los tres pronombres aní, ata, hu, por ejemplo, ¿no? Aní, Sí. yo, sí, es malhut de Asilut, ¿eh? Ata es Tife de Asilut y hu es Keter de Asilut. Entonces, ese aní, cuando tú buscas en tu yo profundo, descubres el aní divino. Es decir, entonces, eso por eso se llama Dios en hombre. Es decir, la conciencia divina que nace en tu corazón, ¿no? Sí. Y Dios hombre es esa estructura que hemos llamado antes de Sama Suprema, que en el fondo Ujú, es la fuente no solamente de tu encarnación y de tu existencia actual, de todas tus reencarnaciones, de toda tu cadena de vida. sí. Entonces, es ese nivel, esa conciencia trascendente, transpersonal completamente, no es Ujú, personal en el sentido de que no depende de tu personalidad actual, es transpersonal y es donde está, ya digo, toda tu cadena de todo tu círculo de reencarnaciones, si quieres, o de vidas, entre las cuales está tu encarnación actual. claro. Digamos que es el arquetipo de tu conciencia, es Ujú, tal como estás tú en la mente divina, como sí. naciste en la mente divina. Por eso este nivel es llamado Hijo de Dios, Mm, mientras sí. que el nivel de Tiferet, de aquí abajo, es llamado Hijo de Hombre, el Self, ¿no? Sí. Entonces, en cambio, cuando llegas a este nivel de arriba, estás en el nivel de hijo de Dios, porque realmente has alcanzado, has realizado en ti ese ani divino completamente. Decíamos antes, ese Mahut de Asilut. Sí. Y entonces, el nivel Dios solo, es que, evidentemente no se refiere a una tríada, se refiere a todo. Pero es que decir, ese nivel Dios solo es cuando que comprende Jogma, Binah y Keter, evidentemente es cuando, digamos, todo sucede en el, como no sé cómo explicarte, como una imagen o pensamiento en el gran rostro de Dios. Entiendo. Sí. Mm, O sea, Dios está en todo y Dios no es que sea solamente eso Dios, sino que eso es Dios solo en el sentido que solo es un nivel accesible a la deidad. comprendo. Como se llama Dios Sí. solo, porque Sí. solo llega a Dios, digamos de alguna Sí. manera. Es decir, a veces me preguntan, ¿puede el ser humano llegar ahí? Claro, si se integra antes, se hace primero de Bekut con lo divino y se integra plenamente y se fusiona directamente con lo divino, pues ya está ahí, ya es. Ujú, claro, exactamente. Y en un estado profundo de meditación se puede experimentar como un momento
de estar fuera del cuerpo y estar unido al... Estar fuera del cuerpo es mucho antes, que eso. Estar Sí, fuera del cuerpo se puede experimentar a partir del tifere del mundo de Yetzirah. Cuando haces el cuerpo de luz, ya puedes estar fuera del cuerpo porque puedes separarlo. Y puedes con él, el cuerpo de luz también es un vehículo, tal como el carro de Elías, digamos, que te permite ascender a los niveles superiores, a cruzar el abismo. O sea que estar fuera del cuerpo es otro nivel, es otra cosa diferente. O sea, es lo que se llama, no sé, autoscopia, ¿no? Es decir, que sí, autoscopia es cuando estás fuera de tu cuerpo, pero sin embargo eres inconsciente de ello, ¿no? O sea, tu cuerpo está como muerto, como dormido, ¿no? De alguna manera, ¿no? sí. Y autoscopia es cuando eres capaz de proyectarte y permanecer al mismo tiempo consciente de tu aquí y ahora, ¿no? De tu parte, no sé, de tu personalidad normal, de tu ser, ¿no? Ujú. Entonces, eso es otra cosa. Sí, sí, es muy complejo en realidad. Sí, Claro, es que, sí, mira, es que, ¿sabes qué pasa? Hay una metáfora, ¿no? Si tú, por ejemplo, te vas acercando a un paisaje y ves las montañas a lo lejos y las montañas son todas azules, tú dices, ah, eso es lo espiritual, todo igual, ¿no? Lo ves como todo igual, una cadena de... Pero cuando te vas acercando empiezas a ver distintos picos, distintas montañas, distintos valles, puedes subir aquí, pero puedes subir más arriba, pues, etcétera. O sea, quiere decir que el camino, lo espiritual no es tampoco un bloque, un simple, como decir, ahora ya estoy iluminado. Pues no, hay muchos grados. Ahora estoy liberado, pues tampoco. O sea, hay muchos grados de liberación. claro, exactamente. Sí, profesor, y usted nos decía que hay algunas prácticas que se pueden, digamos, efectuar en cada uno de los niveles para poder Bueno, ir aproximadamente, ¿eh? diferenciándolos. Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Traspaso. Mira, técnicas para abrir el... Ahí va. Espera un momento que se me hay. Técnica para abrir el tifre de Yetzirah. Ujú. Técnicas psicológicas como la atención plena, estar presente, individuación, mi vida, un mapa conceptual de mí mismo, Gestalt. Estas son más psicológicas, estas tres. Ujú. Devoción. En general la devoción libera, la devoción abre el corazón. Compartir, es decir, dar, ¿no? Fundamentalmente. Desidentificación de mi pensamiento, de mi sentimiento. Todas esas prácticas mentales son de Tiferet, ¿eh? Sí, En meditación yo soy, meditación yo no soy. Maestría de la propia vida. Estas tres son más del Tiferet y estas que vienen ahora son más del como Keter de Asia, que en cada intención se beneficia otra persona además de mí mismo, trabajo de intenciones, o sea, cómo ser capaz de extender una intención por el árbol de la vida, la visualización creativa de intenciones en general, transmutación de cualidades y situaciones negativas, es decir, toda la transmutación interna pues de emociones negativas, por ejemplo, ¿no? Y ejecuciones específicos, etcétera. El siguiente nivel, que es el que yo llamo del cótel, porque es cuando nosotros en nuestra meditación ascendemos hasta el templo embriano, el sí. nivel sutil del Tad y el Ruach HaKodesh, ascensión uno, la primera ascensión, palacios inferiores. Entonces aquí es donde está toda la parte de Seruf, permutaciones y rotaciones vocálicas, nombres divinos, meditaciones del tetragrama, el Ruach HaKodesh, mensajes, canalización, mantras, meditación, jerarquías, o sea, en las jerarquías celestiales, ¿se entiende? Sí. Salmos desde el punto de vista del Sod, del secreto, retiro de oscuridad, es decir, hacer meditaciones de oscuridad, y meditaciones del cuerpo de luz, como una nefes inferior, que es lo que está aquí a la derecha, el Seder Codes, que es, bueno, eso es una cosa de que hacemos nosotros de meditación, que ahora no puedo detallar, Seder Chakra es lo mismo, Siur Coma, nombres divinos en cada parte y órganos del cuerpo, ¿vale? Sí. Siguiente, aquí tenemos una representación nuevamente imaginaria o imaginativa de lo que es la Nesama Suprema, que es el pináculo del mundo, el monte de las revelaciones de la experiencia profética, la visión de Ezequiel, lo que se llama la Nesama Suprema, Nebuá, profecía, nivel causal inferior, es la ascensión ya por los placios superiores, los Jalot clásicos, por ejemplo, Ujú. el Jalot Rabatai es decir, o el gran ascensión de los grandes placios, pequeños placios, bueno, hay como 7 más o menos macroformas de esto, ¿no? La visión de la Nesama Suprema, la gloria inferior, el pequeño Yod He práctica de la imagen arquetípica, generación, asumir la forma divina, esto repito lo de práctica de imagen arquetípica, meditación yo soy, inside outside, es decir, dentro y expandiéndose lo que uno quiera, chakra del corazón, los urim y los tumim, mis vidas, no mi vida como antes, sino mis vidas, y luego, pues todo lo que es presencia divina, sejina, siviti, meditación continua en el nombre de Dios. Esto de alguna manera es un tikkun nesama, ¿eh?
digamos. sí, Esto ya a partir de aquí ya todo es un poco como metafórico, ¿no? Que es el nombre, el nivel del Da de Yesod Asilut, Sadai el Jai Ruach Elohim, el sello de Dios Emet, la experiencia del Sinai, la voz de Dios, el nivel causal inferior. Aquí es, por ejemplo, las 231 puertas, que es el Espíritu de Dios aleteando sobre las aguas, ¿no? El Seruf, pero en un nivel más profundo que antes, ¿no? La Torah, pero a nivel del Sod, toda la Torah a nivel del Sod. La Merkabah superior, imagen divina, Pasufim, por ejemplo, tal como son descritos en la gran y pequeña asamblea del Zohar, ¿no? Tiferet de Asilut, pues se ampina el pequeño rostro de Dios, Dios único, de Bekut, el nombre de Dios, mantras tipo en la anilla Hid Yod Jebabje, es decir, no hay yo, solo Yod Jebabje, Bitul, es decir, aniquilación, autoaniquilación, Metatron. Aquí he puesto una práctica, pero vamos, simplemente es de extensión y de absorción, usando el nombre de Dios. sí, Fundamentalmente es esto, ¿no? sí, Da de Asilu, que es lo que la frase que te decía antes, Viajo Meva Intimatse. Luego dice Beisema combinar, igual es el sitio del entendimiento, ese es el versículo completo, ¿no? Entonces la sabiduría viene de la Ain, meditación del vacío, de la nada, no técnica, soltar todo, Ain, en Sof, Or, luz infinita. Las técnicas del Keter de Asilut, pues vamos, por decir algo, plenitud, sí, Arihampin, el gran rostro de Dios. En la reabsorción, el punto de infinito, primero te transformas en un infinito, el mundo en un punto de infinito, y eso se disuelve en la nada, ¿no? Entonces, aquí tenemos la palabra Ain, ujú, como Aleph, Dios y manifestado, Yod, Dios manifestado, y en un final toda la manifestación, que es como el árbol extendido, ¿no? sí, Mi, ¿quién? ¿Quién está detrás de todo? Mi, ¿quién? ¿No? ¿Quién es el claro, quién? Y el sí, nombre de Dios, Ejeya, Sedejeya, que aquí está como mantra, ¿no? Continua, Ejeya, Sedejeya, 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 etcétera, ¿no? O yo soy quien yo soy, quien yo soy, etcétera, hasta que llegas a ese nivel, ¿no? Ir ascendiendo. Y ya está. Pues estas son. sí, muy, muy, muy interesante, profesor. Y esas prácticas realmente Hay que tener en son... cuenta una cosa. Antes hemos hablado, por ejemplo, de los 4 estadios, ¿no? Hemos hablado del acceder al self, del nivel de la Merkabah, del cuerpo de luz, ¿vale? Sí, Ese sería el segundo nivel. El tercer nivel sería de Bekut, de la Sama Suprema, y, de la, o sea, ahí se la Sama Suprema, y el cuarto nivel sería de Bekut, de integración, de unión con Dios, o sea, pero unión en el sentido de Bekut, es decir, pegado, ¿no? sí, No, vale. Entonces, tengo que decir que los 4 hay que hacerlos al tiempo, ¿eh? Es decir, no voy a decir, bueno, pues ahora me voy a individualizar y cuando me individualice entonces ya empezaré a meditar. Pues no, o sea, hay que sí. hacer los 4 desde el principio, ¿eh? Porque estamos ya presentes en todos los mundos. Lo que pasa es que solo de manera potencial. Eso lo Ujú. que hay que hacer es actualizarlo, ¿eh? Sí, exactamente, sí, profesor. Y en eso el trabajo terapéutico, el trabajo psicológico es súper importante para poder, digamos, limpiar la vasija y Para mí, el trabajo, la psicología, la terapia, forma parte del camino espiritual, ciertamente. sí, 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 O sea, exactamente. un paso ineludible. Es el Ujú. conócete a ti mismo bien entendido. Es decir, Sí, conócete a ti mismo significa conócete, tal como se usa en el simbolismo bíblico la palabra conocer. Adán conoció a Javá, ¿no? Y Adán conoció a Eva, es decir, unión, cópula. Conocer a ti mismo es únete completamente, sé tú mismo, ¿eh? No es simplemente un conocimiento intelectual. exactamente, sí. Sí, y una de las cosas que yo veo en la práctica, en mi práctica, digamos, profesional, trabajando con pacientes, es que cuando se disuelven sombras, la persona tiene acceso a ciertas luces de la conciencia. No sé si puedo utilizar esa metáfora, si se entiende, Sí, pero sí, cuando, perfectamente. sí, sí, exactamente. Y ellos lo ven, digamos, el objetivo del trabajo de la sombra no era revelar esa luz, pero, pero ellos se sorprenden ¿Sabes cuando, qué pasa? Que sí, cuando uno llega a Tiferet, normalmente el self al principio surge como un arquetipo. O sea, como uno de los arquetipos, como sombra, como ánima, como persona incluso, ¿eh? Lo que siempre he querido ser toda mi vida, ¿no? O sea, sí, es decir, al principio, entonces, sin embargo, esos son destellos de self. Esas luces que tú dices que surgen, no son sombra en sí, pero surgen, la sombra, como está subconsciente, cuando sube, tira de ellas. ¿Eh? claro. Hacer del self. Uh -huh.
claro, exactamente, sí. Muy bien, profesor. Ha sido realmente una entrevista maravillosa. Le agradezco muchísimo su Muchas gracias, sabiduría. Baruch Hashem. Muchas gracias, profesor. Espero poder encontrarnos nuevamente en el futuro con otro tema tan interesante como este. Si Dios quiere. Muy bien, muchas Sí, gracias. bien, profesor. Hasta luego. Pues hasta luego y a todos los que lo estén viendo, saludos, salón, paz y plenitud. Muchas gracias, profesor. Para usted también. Para usted y su familia. Gracias.